En este video vamos a hablar de las mejores cartas TOTS de la Premier. Queridos amigos y suscriptores de YouTube, el título bueno, una vez más. Para todos ustedes, bueno gente, sí, las mejores cartas de la Premier. De verdad, las mejores cartas de la Premier se las vamos a traer ya mismo para que usted vaya por ellas y vea las diferencias que tienen. Antes que nada, como siempre, le quiero agradecer a toda la comunidad de FIFA Mobile por suscribirse a mi canal y por apoyarme. De verdad, muchísimas gracias. No olvide, si usted no está suscrito, déme la oportunidad con una suscripción y con un pedazo de like. Aparte de que si tiene una duda me puede colocar en los comentarios o mandarme a @derlowen10 en Twitter. Bueno, mi gente, sí, muchas personas me han estado preguntando, bueno, Lowen, necesitamos saber las mejores cartas de la Premier. ¿Cuál tú sacarías con estas combinaciones que tú nos has dado en el anterior video? Voy a dejar abajo, pineado ahí en los comentarios. Pues chicos, vamos directamente a lo que son los TOTS de la Premier para que usted vea qué variantes le pueden llegar a servir, ¿no? Entendiendo de que ahorita mismo estamos con la Premier. Pues, mi gente, hay demasiadas cartas por diferentes tipos de posiciones. Nosotros lo que tenemos que hacer es siempre buscar esa carta que necesitemos en el momento, o sea, no apresurarnos a otra cosa y vender todo nuestro equipo por una sola carta. No, ir construyendo poco a poco el equipo, viendo qué jugadores nos pueden servir en nuestros diferentes modos de juego, por ejemplo, para ataque enfrentado o también para cara a cara. Cartas a tener muy en cuenta y que quizás van a marcar mucho la diferencia. Por la parte lateral, Alexander Arnold es una carta que voy a poder recomendar bastante porque es un jugador que tiene de pierna mala 4 y los laterales son muy importantes que puedan tener esa facilidad. Aparte de que tiene la filigrana asignada de tacón a tacón. Es un lateral que compararlo con Zanetti no creo que sea la ocasión, ya que Zanetti es un poco más robusto, un poco más de marca, ¿no? Él tiene más salida, Alexander Arnold va a tener más salida, va a integrarse al ataque muchísimo más fácil. Entonces, este es un lateral muy interesante y para esquemas o personas que entiendan cómo jugar con el lateral. Por el otro lugar, chicos, tenemos un jugador como Fred, lo he recomendado, pero bueno, vuelvo y vengo a la recomendación del señor Fred. Jugadorazo, gente. 4 de pierna mala, su pierna hábil es zurda y tiene 4 de filigrana. El condicionante del señor Fred, su altura, pero tenemos otro jugador alto que lo pueda acompañar ahí en el medio, no creo que pueda ser tanto el condicionante. Aparte de que tiene nivel de trabajo de ataque y defensa alto alto. ¿Qué jugador nos puede ser el complemento de Fred? Seydorf, por ejemplo, es una barbaridad. Una dupla Seydorf-Fred, cuidadito, ¿eh? Es que Fred sería el otro jugador. Lateral izquierdo, bueno, tenemos a Cancelo Utotti o a Cancelo Tots, es lo mismo. Considero que aquí no habría que hacer una inversión fuerte. Considero también de que hay jugadores que hay que tener muy presentes, como por ejemplo el señor Diogo Jota. Tiene una muy buena alternativa de pierna mala, que es 5 y 5 de filigranas. Tiene un gran físico. O sea, es una barbaridad de jugador. Podría llegar a ser muy similar a lo que puede mostrarnos Eusebio. Obviamente Eusebio un poco más arriba, pero este jugador tiene muy buenas stats. Sobre todo la finalización, que necesitamos nosotros mucho cuando estemos en el mano a mano. Cosa importante de todo es que tiene nivel de trabajo de ataque alto y defensa alto. Solo va a ser un jugador que va a poder presionar constantemente. Y eso es lo que necesitamos en delanteros, ¿no? Que de una u otra manera bajen y presionen. Nosotros tenemos a un jugador como Diogo Jota acompañado por otro delantero. O sea, tenemos un esquema con dos delanteros. Pues Diogo Jota puede ser una muy buena compañía. Así que, ojito con Diogo Jota, una carta que es una barbaridad. Me parece una locura. Y por otro lugar, gente, que no se me quede decir que podemos confiar nosotros en Rubén Díaz, porque pues es un jugador que ya hemos visto que están en los Utotti, pero el que marcará la diferencia es el señor Virgil van Dijk, un gran jugador. O sea, creo que va a ser de los mejores centrales, o estoy seguro de que va a ser de los mejores centrales del juego fácilmente. Vemos que todos sus atributos o la mayor parte de sus atributos están condicionando a lo que son entradas agresivas, cabezazos, agresividad, fuerza, salto. O sea, va a ser un jugador mucho de choque. Necesitamos nosotros un jugador más veloz, con mejor salida como central. Hay muchísimos jugadores así, pero podemos colocar un ejemplo muy parecido de lo que es Van Dijk, como por ejemplo Maldini, ¿no? Maldini es algo muy de choque, de en pocos centímetros robarte el balón
y no pasar. Como ustedes pueden ver, refuerzos de habilidades fuerza. Entonces, este va a ser una barbaridad de jugador. Aparte que tiene nivel de trabajo, ataque medio y defensa medio. Usted me dice, Lowen, pero ¿y esto qué? ¿Lo condiciona? ¿No lo condiciona? No lo condiciona. Ya que intentará siempre salirse del posicionamiento, pero va a quedarse ahí al margen. O sea, para marcar en zona con él es una barbaridad. O sea, estos son jugadores impresionantes. Y usted puede también ir por un jugador como Son, vaya por él. O sea, después de Ronaldinho creo que viene Son. Habían otros jugadores como el Neymar POTM, Henry, Mbappé, etcétera, etcétera. Jugadores muy, muy, muy sobresalientes. Pero creo que Son ya pasó por esa sobresaliencia, ya que tiene muy buen ritmo, tiene un físico que al nosotros subir el GRL no lo condiciona, nos va a dar muy buen GRL, tiene 5 de pierna mala, muy buena finalización, tiene una agresividad tranquila, tiene una buena fuerza. Lo que me puede llamar la atención es esa concentración que tiene él, ¿no? Pero tiene muy buena visión. Un 83 y nivel de ataque alto y defensa alto. Este viene a ser un Carrasco con esteroides, o sea, es una barbaridad de carta. Me encanta y le recomendaría a usted, si necesita un extremo izquierdo, el señor Son. El resto tendremos cartas ya más premium, ¿no? Yo diría que lo que es Son y Bandai se pueden lograr con esas combinaciones que nosotros le dimos en otro video. Pero ya lo que es Ronaldo, De Bruyne, Salah, Laporte, bueno, son jugadores que en muy pocos alcances van a estar. Y si usted es un jugador que de una u otra manera le invierta mucho en juego, esté compitiendo, pues puede comprarse cualquiera de esas cartas fácilmente. A mí, por ejemplo, De Bruyne me parece una carta que si tú tienes monedas y la puedes comprar, pues es una barbaridad, ya que De Bruyne puede ser un poco más contundente de MCO, aunque me gusta mucho de MC, ya que roba muchos más balones. Bueno, siendo MCO en una formación que sea estrecha, una formación más compacta, él puede retornar y quitar balones también, así que no podría ser nada malo. Sala de la misma manera, creo que Sala es una carta muy, muy, muy rota. 4 de pierna mala, 4 de filigranas, un jugador totalmente físico. Es una barbaridad, o sea, no se le puede pedir nada más a él. Y bueno, su altura, bueno, esto ya no influye mucho si estamos jugando con un esquema de 3 jugadores arriba, ¿no? 3 extremos, los extremos no bajarán mucho y él va a aprovechar todo su potencial. Ya lo de Cristiano Ronaldo es de otro mundo y lo de Laporte, pues ya no hablemos de Laporte porque pues, es un jugador que en zona, en el mano a mano, va a ganar muy fácilmente. Entonces, estos serían para mí los jugadores a tener en cuenta. Y jugadores muy rotos, muy chetados, que usted puede aprovechar bastante. Este MC Jin me gusta bastante. No es mal jugador, es zurdo, MC, puede tener muy buen rendimiento. No lo he probado, pero se ve muy interesante la carta. Bernardo Silva igual, ¿no? Si la gente quiere a Bernardo Silva, va a ser una carta que hay que posicionarla, obviamente, su pierna hábil, por ejemplo, MC por la izquierda, ¿sí? No MI, no, MC por la izquierda. MC por la izquierda, no MI, MC por la izquierda, donde él tenga muy buena salida, donde pueda llegar muy bien a lo que son los cortes. Pero pues de una u otra manera lo condiciona mucho eso, ¿no? La altura, lo condiciona también lo que es la fuerza, es un jugador que no es fuerte, entonces hay MCs muy, muy, muy baratos que pueden tener mejor rendimiento que esta carta. Es una carta más de creación de jugadas, ¿no? Servir de transición de lo que es la defensa con los delanteros. Esta carta es muy interesante para ese tipo de juegos, para ese tipo de esquemas. Y bueno, gente, de verdad que agradecerles a todos ustedes. Estos han sido los jugadores que yo he elegido. Si usted quiere dejarme otro jugador abajo, por favor, hacerlo. Nosotros siempre estamos abiertos para cualquier crítica, para cualquier cosa que usted quiera reflejar aquí en el canal, también para cualquier dato, lo que sea, de verdad, dejarlo en los comentarios, darle un pedazo de like, ayudar al canal que estamos creciendo poco a poco y sin ustedes, pues el canal no es nada, es la realidad, sin ustedes el canal no es nada, la motivación no es la misma para nosotros intentar rankear o sacar un poco más de tiempo y podernos meter en, como podemos ver ahorita, en el top 8, ¿no? Ayer estuvimos jugando un montón y dejé ya prácticamente todo listo para el video de hoy. Bueno, es una locura de verdad, gente, de verdad, seguir apoyando. Muchísimas gracias por todo y bueno, no siendo más, nos vemos en el próximo video. Hasta la vista.